Bienvenidos todos a este nuevo programa. El día de hoy les vamos a compartir un tema que es un tema muy importante, muy bonito, que quizás ya han escuchado que se habla aquí también en el programa. Y el día de hoy el título va a ser Duelos interespecies, todos los duelos importan. Vamos a entender por qué todos los duelos importan y por eso tenemos de invitado el día de hoy, que con mucho cariño estoy súper agradecida de que está aquí presente, a Oswaldo Loera, que él es tanatólogo y también es acompañante en duelo de personas. Entonces, él nos va a explicar desde toda su carrera, su bagaje, en realidad muchos puntos que a veces vemos que están como incorrectos o que hay desconocimiento, y para que todos los que nos estén viendo puedan entender sus procesos y también puedan saber realmente qué sí está correcto, qué no, y puedan cuidar también su tránsito del duelo. Entonces les presento aquí a Oswaldo. Oswaldo, muchísimas gracias por estar aquí. Bienvenido aquí a nuestro programa. Querida Mora, muchísimas gracias por la invitación y es un honor enorme estar acá contigo. Muchas gracias, Oswaldo. Y bueno, encantada de que vamos a poder hablar de este tema. Y como todos saben, siempre digo que no voy a hablar de duelo de animales o separar animales, porque es realmente, son nuestros seres queridos, y de hacer una forma de separación de duelo de animales es como olvidar que nosotros también somos animales como humanos. Entonces, en realidad, vamos a hablar del duelo por seres queridos en familias interespecies. Me gustaría, Oswaldo, preguntarte si nos puedes compartir qué es en sí la tanatología y si es algo diferente al acompañamiento en duelo o es algo que está dentro de la tanatología, o si la tanatología solamente se refiere a pérdidas y no hace otra cosa, porque de repente escucho como mucha confusión. Entonces, si nos pudieras ayudar un poquito a que se clarifique ese tema. Por supuesto, Mora. Y es que hay una confusión como muy común de creer que tanatología es sinónimo de terapia de duelo o tanatología igual a acompañamiento de duelos. Y siempre me es bien importante señalar que la tanatología es un conjunto de estudios muy amplio en donde se encuentran temas de estudios sociales ante la muerte, estudios médicos, estudios legales respecto a la muerte, etcétera, etcétera. Y ahí hay como un fragmento también dedicado al acompañamiento del duelo. Me gusta pensarlo, la tanatología, como un concepto paraguas que cubre un montón de prácticas e intereses, entre ellas la terapia de duelo o el acompañamiento del duelo. Esto que sirva para las personas para notar que la tanatología es muy amplia, ¿no? Y que algunas y algunos tanatólogos se dedican o nos dedicamos al acompañamiento del duelo, pero que no todas y todos. Hay tanatólogas y tanatólogos que se dedican al tema legal específicamente, temas de documentaciones, toda la tramitología que se sucede cuando se pierde un ser querido, respecto a la documentación, temas médicos, educativos, etcétera, etcétera, y que en efecto hay una área dedicada o destinada al acompañamiento del duelo, pero que es solo un área de la tanatología en general. La tanatología en ese sentido podemos entenderla como el estudio de todas las experiencias de finitud de la vida y de las vidas, de todas las formas de vida, ¿no? Y en estos estudios hay un fragmento que se dedica al acompañamiento del duelo. Sí, esta parte que indicas es muy importante para que se pueda entender que no solamente se limita a un proceso de duelo o de final de vida, porque si no es como cerrar algo que es tan amplio y tan valioso, en el cual nos puede acompañar en muchísimas áreas. Entonces, que podamos también entender esta parte de lo que implica ser un tanatólogo y de todo lo que también podemos ir a pedir, esta parte de acompañamiento, de ayuda, según el área en la que nosotros estemos necesitando, y no solamente cuando hayamos perdido a un ser querido. En esta parte, Oswaldo, quisiera preguntarte, el duelo por un ser querido de otra especie, en este caso, se hace separado en el proceso muchas veces de los acompañamientos. Se dice, no, es que lo que pasa es que como es un animal, es un duelo de otra manera, es un duelo diferente.
Se tiene que trabajar diferente y además te puedes formar solamente en 3 meses en cursos cortos o en línea, y entonces ya eres experto en duelo de mascotas, que lamentablemente le llaman duelo de mascotas. Allí no están dando el lugar correcto a aquel ser, porque es nuestro ser querido, es nuestro vínculo. Y luego, bueno, además, en este tiempo tan corto. Entonces, aquí si pudieras tú también amplificar un poquito esta parte de cómo es esta dinámica que se limita a solamente así. Sí, es que creo que hay un asunto acá, Mora, en lo que planteas, has venido trabajando durante un largo tiempo, que tiene que ver con, tanto por un lado, un como antropocentrismo, de creer que solamente los humanos tienen una experiencia de duelo, ¿no? Y poco a poco se va reconociendo que los animales también son seres queridos, ¿no? Tanto reconociéndoles su lugar ético y afectivo en nuestras vidas, ¿no? Y en la vida y en el mundo en general. Y justo por ello también me parece que hay cursos con poca atención respecto a ello, con poca duración también respecto a los estudios que esto conlleva. Y creo que esto también en que nos dedicamos a la terapia, etcétera, porque está muy poco valorado, se le da muy poca importancia y que, como bien comentas, nuestros animales y que también nosotros somos animales, son seres queridos, ¿no? Y que no habría necesidad de hacer una distinción radical, como creyendo que es cosa aparte, sino que también forma parte de nuestros vínculos y también forma parte de nuestras relaciones y de nuestros afectos, y justo por ello requeriría una atención tan importante como cualquier otra pérdida, como poder como reconocer esta importancia, porque forma parte de nuestra vida, forma parte de nuestra vida, y también nosotros formamos partes de su vida. Exactamente. Son vínculos de ida y vuelta, no es solamente de que yo estoy vinculada con mi ser querido de cualquier especie, porque muchas veces también esta parte es solo perro, solo gato, cuando en realidad me puedo vincular con una cabrita, con una vaca, con una serpiente, con un lorito, con la especie que sea. Entonces, desde aquí yo creo que hay que ampliar esta parte, como bien dices, es de ida y vuelta, porque ellos también se vinculan con nosotros y ellos también tienen duelos. Sí, pudiéramos decir que los duelos no saben de especies, ¿no? Exacto. No tienen que ver con una especie en específico y otras no, sino con vínculos, con relaciones afectivas. Exactamente, yo creo que desde ahí si se desmitifica esta parte de que no es la especie, sino que lo que importa es el vínculo y en realidad nuestro cerebro, nuestro ser, no sabe de especies, solo Exacto, sabe de vínculos. exacto, completamente. Y creo que es algo que es importante que tanto para terapeutas lo podamos reconocer y también la sociedad en general, ¿no? Porque seguramente lo escuchas un montón, ese tipo de expresiones de, pero solo era un perro, o cómo te pones así, ni que fuera de tu familia, como no Ujú. entiendo que son parte de nuestra familia, ¿no? Entonces hay un montón de como narrativas estigmatizantes, desautorizantes, ¿no? Al respecto, que va dejando de lado la importancia de estos vínculos de ida y vuelta, como decías. Sí, que en esta parte que tocas esto es importante que nos puedas compartir por ahí, pues porque el duelo interespecies entra en los duelos desautorizados. Uh-huh. Este concepto de los duelos desautorizados lo propuso un terapeuta de duelo llamado Kenneth Docker, y él lo que buscó con esta categoría es poder como visibilizar que hay ciertas experiencias de pérdida que no cuentan con todo el reconocimiento, apoyo y compasión social, a diferencia de otros, ¿no? Y lo interesante acá, porque acá podremos abrir un abanico también amplio respecto a distintos duelos desautorizados, entre ellos el duelo interespecie, ¿no? Y cómo podemos notar o cómo podemos dar cuenta de que un duelo es desautorizado, justo cuando suele ser un duelo que suele ser como silenciado, como poco visible, estigmatizado, rechazado también como recriminado respecto al... Hay un sutil castigo social a propósito de esos comentarios que decía hace rato respecto a
¿Cómo es que te pongas así por un perro? ¿Cómo es que te pongas así si no es para tanto, etcétera? Son como los indicadores de un duelo desautorizado. Y lo interesante, a mi parecer, de los duelos desautorizados es que existen duelos desautorizados porque hay vínculos que están desautorizados. ¿No? Es decir, donde hay un duelo desautorizado previamente, hubo un vínculo desautorizado o sin reconocimiento social. Y eso pasa con nuestros vínculos interespecie. Son vínculos no reconocidos, son vínculos minimizados, son vínculos que suelen ser como ridiculizados también, Ujú. y como muy criticados. Y justo todas estas condiciones son lo que hace que las personas o se inhiban en su dolor, se inhiban en sus vínculos y se inhiban justo en el acceso a terapia, como el, ¿cómo voy a ir a terapia por esto? Si en casa misma estoy recibiendo estos comentarios, ¿no? O ¿cómo voy a ir a terapia por esto? Si la sociedad no reconoce que este vínculo sea importante. Creo que en ese sentido nuestra labor como terapeutas, pero también como sociedad, tiene que ver con reconocer que son vínculos sumamente importantes, tan importantes como el resto de vínculos, como una manera de poder combatir esta desautorización en la que están como envueltos estas experiencias, estos vínculos. Exacto, y que desde allí es importante que las personas puedan entender que quizás el duelo que empiecen a transitar, empiecen a sentir como que está siendo como muy arduo por el proceso de que no pueden expresar y del rechazo que hay cuando expresan su emoción por aquel ser querido, que para ellos ese vínculo es tan importante porque ha sido un vínculo real. Entonces, en esta parte es la importancia de que busquen personas que estén bien preparadas, porque lamentablemente de repente llegan personas diciéndome, es que fui, por ejemplo, con el psicólogo, por esto esta parte de poder ampliar el abanico de quién sí puede tratar o no, para que la gente pueda de verdad entrar en su proceso, sentirse abrazado y continuar. Y me dicen, ha ido al psicólogo y el psicólogo me dijo, ya, o sea, suéltalo, imagínate que es un globo y déjalo ir, o sea, te estás aferrando a un apego por un perro. Entonces, desde ahí, claro, imagínate la sensación de invalidación, de agresión, además también del terapeuta. Entonces, yo creo que aquí también es importante decir, pues que no, en la psicología no nos enseñan duelo. Se le presta muy poca atención. Yo recuerdo, ahora que lo mencionas, Mora, en la licenciatura solo hubo una clase, no una materia, una clase de tanatología, y justo como la tanatología súper tradicional de hace más de 50 años, ¿no? De el trabajo con personas al final de la vida en un contexto hospitalario, pero como comentábamos o comentabas particularmente al inicio de la grabación, de la transmisión, los duelos hay de todo tipo, ¿no? No solamente ese que nos enseñaron en la universidad, en el contexto hospitalario, con nuestro familiar ahí al final de la vida, sino hay un montón de pérdidas que forman parte de nuestra vida y que también merecen reconocimiento, y que justo no dar cuenta de ello termina generando como prácticas bien violentas, ¿no? En donde no solo este tipo de comentarios se encuentran allá afuera, ¿no? Por parte de la sociedad, sino también en muchas ocasiones por parte de terapeutas, psicólogas, psicólogos, etcétera. Y creo que esto obtura las posibilidades de poder transitar estas experiencias, ¿no? Porque como bien comentabas, no solamente están lidiando con el dolor de la pérdida, sino también con el silencio social. Y eso lo vuelve más complejo. Sí, por eso es importante que, que se sientan de verdad bien sostenidos por la persona con la que les va a acompañar en el proceso, pero desde el estar aquella persona de verdad bien preparado, para que entonces en verdad pueda entender aquello, pueda sostener de la mejor manera desde lo que necesita el doliente, porque también he escuchado esta parte de, si son 6 meses, el duelo dura de 6 meses a un año. Si se pasa, estás mal. O si no pasaste las 5 etapas que son tan conocidas en todo, entras a donde entres a buscar de duelo, aparecen. El duelo es con 5 etapas.
y las personas pues se confunden de es que yo no pasé esa, a lo mejor lo estoy haciendo mal, o también esta parte de en 5 sesiones ya vas a estar bien y todo resuelto, o la parte en la cual te dicen, si estás viviendo un duelo anticipado, es para que aprendas a soltar a aquel ser. ¿Eso realmente es así? Hay dos cosas, que por un lado, tanto esta idea única del duelo en 5 etapas genera un montón de inadecuación en las personas, como de siento que no lo estoy llevando bien, siento que lo que siento no pasa por esas etapas y seguramente hay algo mal en mí, pero también esto genera confusión en terapeutas, porque se la pasan escuchando, tratando de escuchar lo que dice la teoría o lo que dice particularmente esa teoría, ¿no? Y dejan de lado un montón de historias, ¿no? Entonces, tanto por un lado, eso es peligroso, y por otro lado también como estas mitos respecto a hacer un duelo anticipado para que ya no se sienta lo siguiente, o para soltar, etcétera, tiene un montón de sesgos. Por un lado, el duelo anticipado, hablar y conversarlo y trabajarlo, tiene que ver también con una manera de responder a lo que está pasando en ese momento, que es de pronto veo que ya no come igual, veo que ya no juega del mismo modo que jugaba antes, le veo decaído, decaída, etcétera. Lo vamos notando. También ellos y ellas lo van notando con los propios cuerpos. Y entonces, este duelo anticipado no es como una manera como de voy a adelantar la tarea, por decirlo así, de manera como muy, muy general, para evitarme algo más adelante, para nada. Es decir, tiene que ver con responder a lo que ya mismo está pasando, y que eso no nos exime de sentir lo que vayamos a sentir cuando suceda la muerte, porque son partes distintas del proceso, ¿no? Y que en efecto hay esta metáfora muy presente, esta metáfora que casi se convierte en un mandato, el mandato del adiós, ¿no? Como tienes que soltar, tienes que despedirte, etcétera, etcétera. Y que fácilmente hay una línea bien delgadita de decir eso a pasar a como un ya olvídalo, ya deja de pensar, ya deja de recordar, ya deja de extrañar, etcétera. Y eso es muy peligroso. Es una práctica muy peligrosa en las terapias o acompañamiento del duelo, porque lo que sucede es algo bien distinto. Las personas no se olvidan de sus seres queridos. Las personas se vinculan de otros modos con sus seres queridos. Y eso no es una manera, no es un soltar, sino es un como sostener de un modo distinto. Y creo que cuando prescribimos soltar a las personas, a sus seres queridos, es una manera como de silenciar nuevamente todos esos afectos e historias que están ahí presentes y que buscan formas de dejarse escuchar. Sí, y en esta parte que dices bien importante de cómo es también esta parte tan limitante que es como olvida esa historia. Entonces eso claro que duele más en el proceso que ya se está transitando de por sí de tanto dolor, más todavía esta parte siguiendo una tras otra desautorización hasta aparentemente académica correcta, que esto sería entrecomillado, de la parte de pues que no es algo que en verdad te está acompañando a este proceso en el cual está siendo de verdad muy arduo, Sí, porque también yo veo que llegan las personas a las sesiones en esta parte de una vulnerabilidad, porque en realidad no son escuchados por ningún sitio o ya vienen referidos de otros sitios donde les ha ido muy mal en la parte de no has hecho esto o te doy una guía para que salgas del duelo, porque el duelo lo tienes que sanar. Entonces allí también el duelo es una enfermedad. sí, y justo, ¿no? Como estas metáforas biomédicas del duelo, como sanar el duelo como si fuese una enfermedad. Te cuento también que cuando yo estudié la maestría y el doctorado en tanatología, el director mismo de la institución hablaba del duelo de este mismo modo, ¿no? El duelo como una enfermedad. Y él decía, las y los tanatólogos tienen que pasar a las personas, llevar a las personas de la enfermedad a la salud. Y ese es un problema tremendo porque hace del duelo, por un lado, patologiza el duelo,
como una experiencia enferma de lo enfermo, y por otro lado eso genera actitudes negativas con respecto al duelo, como algo enfermizo, algo a lo cual hay que combatir o rechazar o limpiarnos del duelo, etcétera. Y a mí me parece que hay otras formas posibles de pensarnos y sentirnos los duelos, formas más compasivas también. De entrada me parece que los duelos no son una enfermedad de la vida, sino una experiencia de la vida, que es parte del vivir. En ese sentido, no creería que tendríamos que combatirnos o agarrar guerra contra los duelos, sino más bien como poder buscar formas compasivas de vincularnos con ellos, porque forman parte de nuestra vida, ¿no? Casi que es como parte de nuestros derechos humanos, el derecho a vivir un duelo. Y que creo que cuando optamos por esta postura del duelo como enfermedad, en lugar de acompañar a las personas, estamos limitando a las personas, limitarles la posibilidad de apropiarse de su sentir, de su corazón, como de sus emociones, porque son parte de ellas y de nosotros. Entonces creo que podemos quizá replantearnos esta idea de el duelo hay que sanarlo como si fuera una enfermedad, sino bien el duelo como una apropiación de nuestra vida, de una vida más amplia de nuestro corazón, de nuestros afectos. Exacto, porque si no realmente, si lo vemos de la otra perspectiva, como que es una enfermedad, pues realmente estaríamos enfermos constantemente, porque también hacemos duelos por muchas otras situaciones, no solo por la pérdida de un ser querido. Entonces seríamos pues una sociedad enferma, todos, cuando pues no es así en realidad. Entonces, esta parte es importante y gracias de clarificárnosla para que las personas también vayan viendo desde sus procesos, cuando quizás les hayan dicho esto, que en realidad pues está desde un desconocimiento, no desde una parte real en el cual quizás como doliente estás haciendo algo incorrecto. Claro, claro, completamente. Quizás esto pueda permitir eh, brindar una cultura también, promover una cultura más compasiva con respecto al estar en duelo, porque si nos pusiéramos muy exquisitos todas y todos, gran parte de nuestra vida nos la pasamos en duelo. Y no en un sentido despectivo de la expresión, sino en el sentido de que vivimos y aprendemos a vivir con la ausencia de nuestros seres queridos. Y eso eso no es ningún defecto, pues, es parte de nuestra vida. Exacto. Y que en esta parte de los duelos interespecies, precisamente por lo que nos has comentado de que son desautorizados y todo, además esta parte que también está medio desconocida también, empieza a generar en todo en el doliente una parte no solo de desautorización, sino a veces también como de invisibilidad, porque también hasta las mismas personas que aman también a sus seres queridos de otras especies, les dicen, pero hazte mejor ya de otro animalito, mira, te va a hacer mucho bien, hazte de otro, mira, y así se te va a olvidar. Y las personas empiezan a veces con esta sensación de, tengo que hacerme de otro, o pero si lo rechazo a lo mejor y yo estoy mal, y entonces empiezan con otras situaciones ahí, o van de la misma familia y les llevan otro animalito, o de repente la misma persona empieza, yo soy también, ayudo para cuando hay situaciones de que tú puedes acoger algún animalito de alguna protectora o así, y estás tú en pleno duelo y acoges a otro de repente. Entonces, ¿qué pasa en todas estas situaciones cuando de repente empezamos a hacer cosas sin escuchar nuestro proceso? Sí, creo que tiene que ver, Mora, con una cultura muy utilitaria respecto a los animales en general, ¿no? Pero pasa también parecido con los vínculos de pareja, ¿no? Como de, ya rompí con esa pareja, rápido tengo que buscar a otra persona, como creyendo que de esta manera voy a evitarme el dolor, ¿no? Lo mismo pasa con animalitos y demás, que hay una práctica como de sustitución, una lógica de la sustitución, y que esto lo que deja ver es una relación cosificante, como de, como si fuera un muñeco de peluche, ¿no? Como de, ten otro muñeco de peluche, es el mismo, ¿no? Como no pasa nada, haz de cuenta que es el mismo y ya no vas a sentir, ¿no? Lo cual tiene que ver también con un rechazo al dolor, un rechazo a la tristeza, ¿no? Y que creo que es muy peligroso, como esa práctica sustitutiva
porque en efecto, muchas personas terminan embarcándose en la adopción de otros animalitos y tal, cuando aún su corazón no está del todo disponible para ello, y por un lado, ni se les brinda los cuidados necesarios al perrito que están teniendo, al gatito, etcétera, y por otro lado, su corazón también está resintiendo. Entonces, yo invitaría mucho a poder como un poquito en pausa esta inercia de creer que tenemos que sustituir, porque por un lado, nunca hay una sustitución, ¿no? Eso hay que dejarlo en claro, y por otro lado, estas ideas de sustitución solo terminan como dificultando el proceso, cuando la disponibilidad emocional aún no está ahí. Exacto, y es la parte de poderse escuchar de verdad en su proceso para que entonces realmente podamos continuar en nuestro proceso de duelo y empezar a integrar a aquel ser querido, a ver nuestras partes también de todo lo que se está moviendo, el haber trascendido a aquel ser, y entonces si en su momento se da, abrir las puertas de nuestro espacio, de nuestro corazón a otro ser, pero también estar disponibles para ese ser. Claro, claro. Ser como bien honestas y honestos con ello, ¿no? Como podernos escuchar, como comentas, justo porque también es una forma de cuidar a otros animales, ¿no? Como no tiene caso traerlos acá a nuestro corazón, a nuestros espacios, si no nos sentimos aún disponibles para vincularnos, ¿no? Porque son vínculos distintos. Eh, Aun cuando fueran tres perritos, tres gatitos o vaquitas o lo que sea, pues, no es nunca el mismo vínculo, ¿no? Y necesitamos como el tiempo para poder vincularnos nuevamente, como tener esa disponibilidad. Sí, y la parte del saber que el proceso de nuestro duelo también es por el proceso del amor que hay con aquel ser, porque el amor continúa, no se corta. El trabajo claro del saber que ya no esté en el físico, pero es saber que el amor continúa, y la parte del saber que también es una historia que está, pero una historia que va a seguir. Sí, claro, claro. Hace un momentito iba a decir que eso también tiene que ver con no temerle tanto, no huirle tanto a la tristeza, no huirle tanto al dolor, pero decir tristeza y dolor, que es casi como el cliché de los duelos, sería reducir el duelo a la tristeza y el dolor, y también los duelos tienen que ver, como comentas, con vínculos de amor, con vínculos de esperanza, con vínculos de anhelos, de sueños, ¿no? Y entonces, en efecto, a mí me gusta pensar que los duelos también son historias, y en estas historias hay historias, por supuesto, de dolor, de frustración respecto a me hubiera gustado poder hacer algo más o hacerlo distinto, etcétera. Pero también hay historias de mucho amor, ¿no? Del amor que se crea ahí en la relación, de esperanzas, de anhelos, de sueños, de ilusiones, ¿no? Entonces, como también reconocer que en los duelos habitan muchas historias. A eso me refería un poco hace rato cuando solamente creemos en 5 fases, dejamos de lado un montón de la experiencia, ¿no? En cambio, si nos pensamos los duelos como historias, es como abrir la puerta a muchísimas historias que van apareciendo y que van entramando la relación, el vínculo, de por qué es tan importante este ser querido, y justo esto permite como una mayor integración y no limitándonos únicamente a un solo afecto o a creer que hay en el duelo un punto A y un punto B de término, sino que aún con la muerte no significa por ello que se acaban los afectos. Los afectos continúan. En muchas ocasiones nuestros seres queridos ausentes nos siguen acompañando de otros modos. Siguen siendo compañeros y compañeras de nuestras vidas, y justo por ahí hay caminos muy ricos de explorar. Y que esta parte que mencionas es bien importante para que las personas sepan que, claro, que va a haber dolor en el proceso de ir viendo qué te está pasando, de recordar cosas, porque aquí también es importante mencionar que pues también hay, por ejemplo, la decisión de una eutanasia, cosa que no hay con los humanos.
A lo mejor quizás no personas que ya tienen que desconectar porque están en coma y ya de verdad no hay nada que hacer, pero es muy raro, no es así como la mayoría. Y en la cuestión con nuestros seres queridos es tomar esa decisión de una eutanasia. Y muchas veces se dice, es que lo tienes que hacer desde el proceso del amor. Se sabe que desde el amor vas a querer lo mejor para aquel ser, pero eso no implica que no te va a doler o que no te vas a sentir mal por haber tomado esa decisión. Claro, a veces hay comentarios como muy estigmatizantes respecto a, pero si tú lo hiciste la eutanasia, entonces ¿por qué lloras? Como eh, dejando de lado que, por un lado, la eutanasia para algunas personas les hace sentido como una forma de cuidado, como una manera de evitar sufrimientos agonizantes e innecesarios, y por otro lado, aun cuando se hace desde ahí, para muchas personas no significa por ello que sea menos difícil, ¿no? Porque también conlleva una enorme responsabilidad, también conlleva mucha incertidumbre respecto a si decido optar por la eutanasia, en qué momento hacerlo, respecto a, lo hago en este momento con la incertidumbre de, ¿y si me hubiera aguantado un poco más? O lo hago después con la incertidumbre de, ¿y si estoy haciéndole sufrir, por ejemplo? Ujú. Es decir, que sepamos también que no porque exista la eutanasia significa que todo va a ser súper amoroso, que afortunadamente creo que cada vez más hay ciertas como lugares y prácticas como más cuidadosas, más responsables, más atentas del vínculo, ¿no? Pero no significa por ello que no se sienta dolor a pesar de ello, ¿no? Y ojalá podamos abrazar todos los afectos que aparecen ahí para no limitar y decir, solo tienes que sentir amor, porque hay mucho más que eso. Claro, y respetar esta parte del dolor que te genera haber tomado esa decisión, Claro, claro, porque es algo que te está ocurriendo, quizás a otra persona no. Por eso hablamos de que no, los duelos no son lineales, ni por etapas, ni por tareas, ni por número de sesiones, sino que son tan amplios como esta parte que expresabas de múltiples historias. claro. Historias en donde también es bien frecuente que de pronto pasen los meses y es un, de pronto viene este recuerdo, este momento, como a veces utiliza la metáfora de como olas del duelo, ¿no? Como de ya me sentía más tranquilo, y de pronto llega esto y nos conmueve y nos pone a extrañar o a dudar, etcétera, etcétera, como seamos, como tengamos la apertura para ello, porque pasa y va a pasar y no significa que algo va mal con nosotros, ¿no? Entonces, Ujú. creo que más bien si tenemos como una actitud de disponibilidad respecto a sentir lo que estés sintiendo, sea lo que sea que estés sintiendo, creo que esto ayuda mucho a los procesos de duelo para ser menos duros con nosotros, con nosotras mismas, y podernos brindar un camino más compasivo, dure el tiempo que dure. Exacto, que no hay tiempo porque cada uno somos diferentes y para cada quien es diferente el tiempo y está bien porque es tu proceso. Entonces yo creo que esta parte también de los duelos nos ayudan a que en verdad seamos compasivos con nosotros y respetemos nuestro tiempo y nuestro proceso, cosa que quizás cuando estamos en una terapia psicológica por otra razón, de repente sentimos como que, bueno, esto ya se resolvió, bueno, a lo que sigue, o esto, híjole, ya tengo mucho tiempo y ya me siento estancado, porque es diferente. Sí, completamente, porque decíamos hace rato, si nos pensamos los duelos como historias, historias de nuestra vida, no es que desaparezcan, no es que se borren o que pierdan caducidad, forman parte de nuestra vida. Y en tanto que forman parte de nuestra vida, siguen en movimiento como sigue en movimiento nuestra vida. Entonces puede que pase algo en algún otro momento y esa historia que creíamos que ya estaba contada adquiere otro significado, ¿no? Surgen otras preguntas y no es que esté mal, insisto, es parte Ujú. de nuestra vida, ¿no? Entonces, ojalá que también ese tipo de conversaciones sirva para ser menos cuadrados y menos rígidos con nuestra historia afectiva, con nuestras historias relacionales y nos permite ser como más cuidadosos y empáticos con ello. Exacto, yo muchas veces lo veo como una imagen en el cual hemos escrito un libro con ciertos capítulos ya con aquel ser, pero no es cerrar el libro y dejarlo ahí que se empolve, sino continuar escribiendo
sobre aquel ser ahora en esta nueva relación. Sí, sí. Retomando tu metáfora, se me ocurre también que en ocasiones estamos escribiendo nuestro presente, y esto que estamos escribiendo ahora nos lleva a reconsiderar eso que escribimos 5 capítulos atrás, como creyendo de que no porque ya está pasada la página, no en ocasiones revisitamos, ¿no? Como esto que escribimos, que nos ayuda por acá también, ¿no? Como para notar que esto está siempre conectado. No es que se quedó atrás y no podamos tener acceso a ello. Exacto, porque ese acceso a lo de atrás nos va a recordar que aquel ser sigue presente también. Sí, completo. Entonces, desde ahí nos podemos sentir sumamente abrazados por aquel ser y que también la parte en la cual muchas veces decidimos honrar a nuestro ser querido, es importante que lo validemos porque también la parte que se les dice, por ejemplo, no guardes las cenizas o tira ya todo lo de ese ser porque ya ha pasado mucho tiempo, tienes apego con ese ser o para qué estás recordando tanto. Entonces, esta parte yo creo que es importante que la validemos porque es parte también del seguir tejiendo nuestra historia. Sí, sí. Llevo justo por ello como ya un tiempo hablando de todos los duelos importan, porque creo que es también un posicionamiento político que tiene que ver con que las personas tenemos el derecho a vivir nuestros duelos en nuestros propios términos. No, no estamos obligadas u obligados a que otra persona nos diga qué debemos hacer con el collarcito, con las cenizas, con en dónde hacerle un espacio, un altar o no hacerlo, etcétera, etcétera, sino poder invitar a las personas a que se reapropien de su derecho a elegir en sus propios términos, en sus términos que tienen que ver con su vínculo, su historia, su posicionamiento, sus convicciones, etcétera, etcétera, y poder también como de esa manera defender el duelo como un derecho, poder hacer del duelo un derecho del cual todas y todos podemos tomar partido, ¿no? Y que no sea una manera universal o general que todas tengamos que seguir como una regla. Exacto, y que desde aquí yo creo que nos sentimos muy liberados porque en el proceso del duelo sabes que puedes expresarte desde ti, no desde lo que se espera lineal que expreses y que le sigas. Entonces yo creo que esta parte genera mucha libertad para poder transitar nuestros procesos y para poder de verdad poner sobre la mesa todo aquello que nos cuesta trabajo decirle a otros. Sí, completamente. A veces, a menudo escucho expresiones en terapia de personas que se preguntan y me preguntan como, hice esto, pero no sé si está bien o está mal, ¿no? Y creo que es una pregunta que no la puede, o mejor dicho, no la debería de responder el tanatólogo o la tanatóloga, sino es una pregunta que solo la puede responder la persona que lo está viviendo en relación con lo perdido. Porque también es una forma ética de dejar que las personas elijan por sí mismas en función de sus intereses, de sus convicciones, de sus creencias, para que no esperen que esto venga de afuera y se apropien de sus propios duelos. Exacto, porque si no es poner en el de enfrente nuestra vida Sí, claro. y nadie sabe mejor que nosotros mismos, pues hacia dónde queremos continuar y qué significó aquel ser para nosotros. Sí, completamente. Aunque quizás se puede entender, pero tampoco no tuvimos esa vivencia, entonces no podemos decir cómo. Y por ejemplo, en esta parte de tener la vivencia, a veces veo en cuestiones, por ejemplo, de redes, que es lo que ahora últimamente está como más de que todo el mundo entra a algo visual, y están personas, por ejemplo, soy acompañante de duelo y te estoy acompañando en tu proceso porque yo tengo un titulito que encontré de cierta certificación en línea, pero subo un video donde estoy acompañando a alguien en el proceso de la eutanasia y todos estamos llorando y además yo tengo un duelo muy reciente en el cual también yo empiezo a hablar de mi duelo y empiezo a llorar. ¿Esa parte tú crees que es ética, que es positiva para el doliente que está viendo aquello? Creo que puede ser muy peligroso si se lleva a cabo con descuido.
porque ese es un espacio, también toca preguntarnos cuál es el espacio que estamos honrando cuando acompañamos a alguien, ¿no? A mí me ha hecho mucho sentido lo que proponen las prácticas narrativas a propósito de una posición descentrada, pero influyente, ¿no? Y descentrada en el sentido de que las y los terapeutas tenemos que dejar de ocupar el centro para que sea la persona, la persona o las personas que ocupen el centro de la conversación, ¿no? Entonces, si no cuidamos esto, corremos el riesgo de ocupar nuestra historia para apropiarnos del centro. Y la cosa es que, aun cuando en ocasiones decimos, yo también ya lo viví o sé por lo que estás pasando, hay ciertos sesgos ahí, ¿no? Porque nunca es exactamente la misma experiencia. Y lo que yo viví, no porque a mí me haya hecho bien o ayudado tal práctica o tal forma de responder, significa que a la persona le va a hacer también bien o le va a venir de ayuda. Creo que es importante no olvidar quién ocupa el centro de las conversaciones en las prácticas de acompañamiento. Exactamente, y también no olvidar que nos está viendo gente que no sabemos cómo está haciendo su proceso y que les puede activar muchas cosas y que también, aunque nosotros no los estamos viendo y no los conocemos, es nuestra responsabilidad ética de cuidar a aquel ser que te ve. En algún momento llegó alguien a decirme, es que entré en una crisis porque vi tal video y si va a ser así el proceso de la eutanasia, yo no lo quiero pasar. O me reactivó horrible el recordar cuando hice la eutanasia y no podía parar y entré en una ansiedad espantosa. Sí, sí. Seamos muy cuidadosos y cuidadosos con las historias de las personas, también creo que hay una responsabilidad respecto a el lugar que ocupamos a propósito de las historias, imágenes, videos que subimos, porque pueden en ocasiones tanto acompañar, pero también pueden violentar o inhibir a las personas, ¿no? Hace un momentito pensaba en una publicación que leía hace algunos meses, semanas, que decía algo así como los duelos de animales, los duelos de mascotas, ¿no? Entre comillas, que ves que siguen hablándolo de esa manera, son iguales a los de los seres queridos, como si hubiera una distinción, ¿no? Entonces, seamos muy críticos también con respecto a cómo hablamos de lo que hablamos, ¿no? ¿Qué historias contamos del duelo? Porque, insisto, esto puede acompañar a las personas o inhibirlas. Exactamente, y que también aquí pues seguimos desautorizando. Sí, El duelo animal es diferente, el duelo animal es otra forma. Cuando no es así, es simplemente un duelo por un ser querido. Entonces, si empezamos de verdad a validar ese vínculo, pues no tiene por qué haber esta separación. completamente, completamente. Del mismo modo hay estas publicaciones respecto a los duelos invisibles, ¿no? Y yo creo que es importante hablar de ellos, pero no solamente nombrarlos, sino cuestionarnos qué es lo que les invisibiliza, ¿no? Que por ahí creo que está nuestra labor. Exacto, hacerlos visibles, pero de una manera de verdad ética, presente, sostenida y validada a aquella persona desde su proceso, desde su historia, porque en realidad las personas que tienen un duelo por un ser querido, hacemos esta parte de este vínculo tan profundo, porque también los animales, que no son humanos, hacemos ellos hacen esta parte con toda sencillez de, aquí estoy para ti siempre. Entonces, de alguna manera, esto también sí genera este vínculo más profundo, quizás. No quiere decir que no lo tengamos con las personas, pero muchas veces la persona a lo mejor no tuvo esta sensación de sentirse completamente validado más que por aquel ser. Entonces, realmente esa es su historia también y es muy válido porque los animales tienen esta parte mágica de esta chispa de tan solo con vernos decir, aquí estoy para ti siempre y no me importa cómo estés, si estás bajito, alto, si estás llorando, si no, y además si nos ven que estamos un poquito mal, inmediatamente van como, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Entonces, esta contención que nos dan
claro que hace que nuestro vínculo, cuando ellos ya no están, pues sintamos esta pérdida que muchas veces regularmente escucho el sentí que me sacaron el corazón o que se me fue la mitad. Claro, claro. Creo que tenemos mucho que aprender de nuestros vínculos interespecie. Son grandes maestras y maestros. Sí, y que hay que validarlos para que ellos puedan también tomar el lugar que en realidad les corresponde. Completamente, completamente. Que no son mascotas, que no son diferentes, que son seres queridos en toda regla, forman parte de nuestra familia, de nuestros vínculos y de nuestro contexto. Esta parte es importante. Gracias, Osvaldo, por acompañarnos en el poder de verdad como clarificar y de una manera muy simple también, para que pues quien pueda ver el programa esté más claro sobre cómo busca a alguien que le acompañe, validar su propio proceso, validar su vínculo, abrazar y proteger su proceso y su vínculo con su ser querido, porque es su proceso, su vínculo con aquel ser, y que sepan que está bien. Sí, sí, completamente. Y por mi parte, Mora, yo agradecerte muchísimo tanto tu labor y en general y tu invitación a este programa, que ojalá tengo la esperanza y probablemente es tu esperanza también, que esto permita o promueva una dignificación de nuestros vínculos interespecie, de nuestra familia interespecie, porque creo que eso puede contribuir a duelos más cuidadosos. Creo que en la medida en que podamos dignificar nuestra vinculación interespecie, podremos llevar duelos interespecie de una manera más cuidadosa y más comprensiva y más compasiva. Exacto, y también poder ayudar a hacer olitas en la sociedad a que deje de ser un duelo desautorizado, sino un duelo que está presente porque muchos lo vivimos y todos lo validamos. Entonces, desde ahí yo creo que es importante y es como una labor de cada uno también para que cada vez pues vaya saliendo de esa parte en la que se encuentra y en verdad podamos hacer toda esta despedida de poder hacer un funeral, poder estar en esta parte correcta, en un espacio dignificante para darle este adiós o este hasta pronto, más que nada. Yo siempre les digo es un hasta pronto porque nos volveremos a ver de otra manera. No es un adiós porque luego el adiós lo escuchan como ya se acabó y es una sensación interna. Entonces también hay que cuidar mucho las palabras también que decimos al doliente. Entonces que también cada vez se vaya abriendo más estos espacios, como dices. Oswaldo, ¿qué le podrías decir a las personas que están transitando ya sea un duelo anticipado o un duelo ya porque ha trascendido su ser querido, que les pueda como arropar un poquito para poder seguir transitando y tejiendo su historia con aquel ser? Les diría sobre todo que identifiquen sus lugares seguros, eh, para poder transitar su pérdida. Como poder ir rastreando con qué personas cuando hablo mi duelo cobra dignidad, con qué personas cuando hablo de esto mi experiencia es escuchada con seriedad y con respeto. Creo que es importante que las personas contemos con espacios seguros para poder contar nuestras historias y en el caso tan específico de los duelos interespecie, es como bien frecuente que notemos como, mi amigo respeta mucho esto, o mi amiga, o este terapeuta tiene mucho respeto al respecto, etcétera, como hallemos nuestros lugares seguros para poder vivir de una manera más compasiva y respetuosa nuestra experiencia. Y muchas gracias, Oswaldo, por todas tus palabras, por todo lo que nos compartiste, por venir también al programa. Muy agradecida, en verdad, y yo sé que tú entiendes, validas toda esta parte de estos duelos interespecies y que es importante que alguien que sí los entiende, pues pueda hablar desde ese punto de vista de verdad en apertura para todas las personas que están transitando un proceso así. Y bueno, cerrando con esta parte que es tan bonita de todo lo que es tu Instagram, que te pueden encontrar también antes de cerrar. Él está en el Instagram, en todos los duelos importan, entonces pueden encontrar allí varias cosas, desde formaciones que da,
todo lo que él va subiendo también, charlas también a lo que lo han invitado, para que puedan allí darle una vistita y vean todo lo que él hace y entonces también puedan allí poder entrar, seguirlo o anotarse alguna sesión o algún taller. Entonces allí síganlo, allí entren por favor y pues cerrando, como les estaba diciendo, con esta parte tan bonita que se llama así su Instagram, de todos los duelos importan, el duelo interespecies importa. Completamente. Mora, muchísimas gracias por este espacio y muchísimas gracias por la labor que realizas. Muchas gracias, Oswaldo. Gracias a todos los que nos estuvieron viendo. Bueno, nos vemos en el próximo programa y deseamos que este programa les acompañe, les apapache el corazón y les enviamos un abrazo enorme para sus procesos de duelo, ya sean anticipados o ya en curso. Y estamos aquí para ustedes. Un abrazo gigante y hasta pronto.